Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el proyecto número 4 y lo que corresponde a Historia y Filosofía. Vamos a ver la página número 5, donde está justamente una lectura sobre Historia y Filosofía. Vamos a irle explicando paso a paso para que usted la entienda y pueda hacer la tarea. Esta lectura trata del Renacimiento y, como ya le mencioné, tiene que poner mucha atención para que pueda entenderla. Dice aquí: en el núcleo intelectual del Renacimiento se encuentra el humanismo. ¿Qué es el Renacimiento y qué es el humanismo? El Renacimiento es un movimiento que existe justamente, se da luego de la Edad Media, entre los siglos XV y XVI. Y ahí pues se va a ver un renacer de todas las artes. Y pues se va a dar lo que se conoce también como el humanismo. Bueno, vamos a hablar del humanismo y el renacimiento, ¿verdad? El humanismo cambia el pensamiento de las personas. Movimiento intelectual que se dio en el siglo XV en región de Italia, que buscó la difusión de los conocimientos para hacer del hombre un individuo verdaderamente humano y natural. Coloca al hombre en el centro de las preocupaciones, llamado también antropocentrismo, desplazando a Dios de ese lugar, que era en la Edad Media denominado teocentrismo. Teo de Dios, centro, pues centrismo de lo que era el centro Dios, ¿no? El antropocentrismo corresponde a antropos, hombre, y centrismo, el hombre es el centro de todo ahora, en el Renacimiento. Humanismo viene del humanisti, que significa amante de la ciencia, del saber, y cultor de las letras, ¿no? Características: el arte, la cultura, el deporte y las actividades humanas generales se vuelven trascendentes, la libertad de pensamiento, el gran amor a la naturaleza, el cultivo de la inteligencia, las tendencias de estudio de los idiomas clásicos, el griego y el latín, ¿no? Sentido de reacción contra el espiritualismo medieval. En la Edad Media se había dado mucho fanatismo religioso. Ya era, o sea, que ya se lo veía como una exageración y se había desplazado al hombre, lo que habían hecho los griegos y los romanos en la antigüedad, que el hombre era el centro de todo, sus esculturas, sus teorías, sus poesías. Entonces se había en lo que se refiere después del nacimiento de Cristo, se vuelve un fanatismo religioso que en vez de ir en mejora, como que va haciendo que el mundo se vuelva diferente, demasiado fanático, según algunos, ¿no?, de los estudiosos, y ellos hacen que vuelva sus ojos de nuevo el hombre hacia el mismo ser humano como centro del universo. No decir que no, para ellos Dios no valía o no creían en Dios, para nada. Sin embargo, de voltearlo, ya no verlo como un fanatismo, sino como una ciencia, como una fe, creer en Dios, no como un fanatismo religioso. ¿Okay? Gracias al surgimiento de la imprenta por Gutenberg, el alemán Gutenberg, que la inventó, en el siglo XVI hubo una gran difusión de las ideas a través de la literatura. Entre los autores fundamentales que comenzaron a recorrer el mundo se encontraron Dante Alighieri, Francisco Petrarca y Giovanni Boccaccio. El surgimiento de la imprenta seguramente colaboró con la difusión de este libro, de los libros, ¿no? Porque ya no van a ser tan caros, van a estar a la disposición de las personas, porque el libro era manuscrito, imagínense, era muy difícil de hacer los libros y eran muy caros, porque tenían que escribir, los grandes escribas los escribían y los vendían, y para hacer un libro pues se demoraban mucho, tenían que tener una letra hermosa, todo eso, entonces era algo que era muy, muy delicado de hacer. Entonces, también podemos citar autores como William Shakespeare, Ben Jonson y Tomás Moro, después, ¿no? El Quijote de la Mancha en España, por Miguel de Cervantes, en el gran siglo de oro de España, que tenía que ver con el Renacimiento. El Renacimiento nace en Italia, pero se desplaza a todo lo que era Europa en ese entonces, conocido. Entonces habló Florencia, Venecia, Bolonia, Guadalajara, Italia, París, Oxford, bueno, todo te va a dar pues aquí el Renacimiento, los conocidos siglos de oro en cada país es por la literatura, pues, ¿no? A ver, los principales representantes tenemos aquí a Dante Alighieri con su Divina Comedia, todavía hacen películas del infierno de Dante, todavía se la ve mucho en lo que es el cine, ¿no? Y tenemos la razón humana, que quiere un valor supremo, gracias a Dante Alighieri, ¿no? La restaura la fe, ya que no poseen valores importantes capaces de superar a los de la antigua clásica.
Se realizan creaciones artísticas basadas en las imitaciones de los maestros de la civilización greco-romana, van restaurando todos los valores que habían en la Grecia antigua y en la Roma antigua. En el Renacimiento, ¿no? Se va a restaurar o se va a tomar o valorizar aquellas artes que tenían pues, los griegos y los romanos en la antigüedad, muy amantes de los desnudos y demás, ¿no? Se considera la importancia del hombre, su inteligencia es un valor superior al servicio de la fe, que lo une con el creador, que es el antropocentrismo. No le decía yo que no es que dejaron de creer en Dios, sino que lo vieron desde un punto diferente, ya desde que el hombre es el centro de todo. Se vuelven a apreciar la fama como virtud de tradición clásica, el esfuerzo en la superación y el conocimiento de lo sensorial, ¿no? En las artes se valora la actividad intelectual y analítica del conocimiento. Se ponen de moda las biografías de Plutarco, se proponen como modelo frente al guerrero medieval, el cortesano, el caballero que combina la espada con la pluma, ¿no? Se ve como legítimo el deseo de fama, de gloria, prestigio y poder, valores paganos que mejoran al hombre. Entonces, yo creo que esto de aquí ya es un punto negativo del antropocentrismo, del humanismo, ¿no es verdad? Porque ya el hombre se va a valorar demasiado también, ¿no? El comercio no es pecado y se aprecia el éxito económico como señal de que Dios ha bendecido en la tierra a quien trabaja, ¿no? El odio por todo tipo de guerra también es una desventaja, podríamos mencionar, del Renacimiento y el humanismo, ¿no? Las grandes cruzadas, entre comillas, ¿no? ¿Verdad? Y todo lo demás que se hubo en esa época. El deseo de la unidad política y religiosa de Europa bajo un solo poder político y un solo poder religioso. La idealización y estilización de platónica de la realidad. Se pinta la realidad como mejor de lo que es. El arte humanista toma popularidad y la transforma en algo estilizado e idealizado. El optimismo frente al pesimismo medieval, el retorno a las fuentes primigenias del saber, la lógica aristotélica frente al argumento de la autoridad medieval, la búsqueda de una espiritualidad más humana, interior, más libre, directa y menos externa y material, el reconocimiento de los valores humanos acabando con la Inquisición y el poderío de la Iglesia, ¿no? Los principales representantes, ya dijimos, ¿no? Dante Alighieri con su Divina Comedia, Francesco Petrarca, un lírico y humanista italiano cuya poesía dio lugar a una corriente literaria que influyó en autores como Garcilaso de la Vega allá en España, William Shakespeare allá en Inglaterra, Edmundo Spencer también en Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Giovanni Boccaccio fue un escritor y humanista italiano, es uno de los padres junto con Dante y Petrarca de la literatura italiana, La Casa de la Diana, bueno, algunas otras obras, ¿no? Erasmo de Rotterdam, humanista, filósofo, filólogo y teólogo holandés, autor de las importantes obras escritas en latín, humanista neerlandés de expresión latina. Tenemos también humanistas y filósofos vicentinos, Georgios Gemiotas, ¿no? Y acá también a León Botticelli, ¿no? Antonio Martínez de Cala, así son los representantes del Renacimiento, es renacer, el italiano renacer. Recuerda que es Italia el Renacimiento. Es un gran movimiento de transformación cultural que se produjo en Europa entre los siglos XV y XVI. Renacimiento viene del latín renacere, que significa volver a nacer, ¿no? Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. Aquí tenemos nosotros, Italia durante el Renacimiento, estrecha vinculación con esas son las características, la estrecha vinculación con la antigüedad de Grecia y Roma, limitado afán de saber y limitados afán de saber y poseer, tendencias antropocentristas y mundanas, movimientos básicamente urbanos propios de las ciudades y cambio de la forma de vida. Causa del Renacimiento, el humanismo, la toma de Constantinopla en 1453, recuerden también que eso fue una de las causas del descubrimiento de América, el contacto con los pueblos de Oriente, el enriquecimiento de las ciudades y de la burguesía, y la aparición de algunos nuevos inventos como la imprenta y el papel. Y aquí tenemos nosotros el arte del Renacimiento, que es lo más lindo que todavía tiene la humanidad. Aquí tenemos a la Capilla Sistina, el bosquejo del hombre renacentista, ¿no? Humanista de Leonardo da Vinci, ¿no? Y mucha, la Mona Lisa, ¿no? El Pensador, también falta, ahí está la Divina la Última Cena, imagínense ustedes, todo esto que se da, toda esta arte o este arte que se da en el Renacimiento. ¿Qué es el arte renacentista?
estilo artístico de los siglos XV y XVI surge en Italia, en los estados más destacados como Venecia, Roma, Florencia, Milán, estados papales y Nápoles, y posteriormente se extiende por toda Europa, ¿no? Factores que influyen en el despegue del renacentista: crece una burguesía en Florencia, familias poderosas, influyentes como los Medicis, élite religiosa. Esos son los factores que influyen al despegue del arte renacentista. Características del arte renacentista: admiración e imitación de los clásicos greco-romanos, el hombre como centro de todas las cosas, como menciono y digo, temas religiosos, mitológicos, formas clásicas de la naturaleza, la perspectiva, sentido de la profundidad, el realismo buscando la belleza, ¿no? Etapas, siglo del Renacimiento, aquí tenemos el siglo XV y el siglo XVI, cómo se da el Renacimiento en estas ciudades, tanto de Italia como de España, ¿okay? Y en Francia también. Aquí también arquitectura, la escultura, los que son más renombrados: Brunelleschi, Alberti, Ghiberti, Verrocchio en escultura, Donatello, pintura Fra Angelico, Mosaccio, Botticelli, ¿no, verdad? Y aquí también arquitectura, los más grandes que se dan. Miren ustedes cómo se va, cómo existe esta arquitectura del Renacimiento, que aún usted puede observarla si llega a irse a los países de Europa, o simplemente lo puede hacer por internet. Cuando damos esos paseos por internet, podríamos verlo, ¿no? Botticelli, también aquí tenemos la arquitectura, miren ustedes, la escultura del Renacimiento de Miguel Ángel, el David, Moisés, la Piedad, hermoso. Mira, David, y aquí vemos mucho de Leonardo da Vinci, que fue uno de los lideratos de lo que es la pintura, ¿no? Aquí tenemos a la Mona Lisa, símbolo. Lo de Miguel Ángel, creación de Adán, juicio final. Rafael Sanzio, Renacimiento en otros países, en España también se dio, ¿no? Y en los otros países también influyó, en Francia. Aquí vemos los castillos hechos en el Renacimiento, una maravilla. Entonces eso fue una época de renacer, de todas las arquitectura, escultura, pintura, literatura también. Y tenemos aquí el Renacimiento, ¿no? Todo lo que es lo que se dio. Compara el humanismo y el Renacimiento. El humanismo es un concepto aplicado principalmente en la literatura y la cultura. Renacimiento es un término aplicado para las expresiones artísticas como la pintura, escultura y arquitectura. O sea, el humanismo ya es un concepto y el Renacimiento es como para la expresión artística. Humanismo es el cambio de la percepción del hombre como tal. Renovado interés y admiración por el arte. Antropocentrismo reemplaza el teocentrismo, separación de lo cívico y lo religioso en el Renacimiento. La vida adquiere un sentido racional. La verdad, crea una mentalidad apasionada por las ciencias y las artes. Eruditos e historiadores pretenden revivir el mundo antiguo en la arquitectura. Y bueno, aquí hay que pueden ustedes analizar cuál es cómo es el humanismo y cómo es el Renacimiento, ¿no? Y la conclusión, que el movimiento cultural que se desarrolló en Europa durante los siglos XV y XVI tuvo carácter científico, literario, artístico e implicaciones políticas y sociales. Su nombre se refiere al objetivo que lo impulsó a hacer renacer los principales aportes de las civilizaciones griegas y romanas, conocidos en su conjunto como cultura clásica. Marcó un cambio, una ruptura entre las dos épocas. La Edad Media la apartó de la Edad Moderna. ¿Qué hizo eso? El Renacimiento. Ese es justamente nuestro tema de hoy. Bueno, eso es en cuanto a lo que es el Renacimiento y el humanismo. Ahora tenemos una tarea. Vamos a compartir la pantalla para ver qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer esta lectura, ¿no? Justamente les hice una previa para hablarles sobre el Renacimiento y el humanismo, justamente para que ustedes puedan entender lo que es esta lectura. Dice, en el núcleo intelectual del Renacimiento se encuentra el humanismo. Ya sabemos que el humanismo va cogido de la mano con el Renacimiento, ¿no? Ambos llegaron prácticamente igual, siglo XV y XVI, ¿no? Y se centra en lo que el hombre es dentro de la humanidad, ¿okay? Que es justamente el centro de todo. Ya deja atrás la Edad Media, donde Dios era el centro de todo, ahora es el hombre. ¿Qué se puede entender como el renacimiento de las letras clásicas mediante el rescate de los autores latinos
como Cicerón, pero sobre todo con la preocupación filosófica y nueva concepción antropocéntrica. O sea, el ser humano en el centro de todo. El ser humano en el centro de todo. Deja atrás la Edad Media, donde Dios era el centro de todo, que era el teocentrismo. Y ahora se da al antropocentrismo. El hombre, el centro de todo y de la realidad. En efecto, aunque el humanismo no es una escuela de pensamiento con posturas más o menos coherentes, recordemos que una escuela de pensamiento es un grupo de pensadores con características similares que se dieron en diferentes etapas de la humanidad, ¿no? Entre las cuales podemos mencionar a Erasmo de Rotterdam, a Michel de Montaigne, Michel de Montaigne, el inventor del ensayo, y Marsilio Ficino. Una preocupación moral y de redescubrimiento y revalorización de la naturaleza humana, explicada desde sí misma y alejándose cada vez más de la dependencia conceptual de la escolástica. ¿Qué era la escolástica? La escuela que quedó en la Edad Media, que era Santo Tomás de Aquino, San Agustín, que solamente hablaban de Dios y hacían su literatura y la arquitectura y la escultura, solo fue centrada en Dios en aquel entonces. Entonces el hombre se alejó, dejó de ser el centro. Y en el Renacimiento, el hombre vuelve a tomar el centro del universo. Entonces la escolástica justamente es la escuela donde se dio en la Edad Media todo lo que era de religión. Y habían, pues, por ende, muchos santos, ¿no? Santo Tomás, San Agustín, que llevaron el liderazgo de lo que era la escolástica en la Edad Media. Se preocupa de la recuperación de las formas clásicas, en especial la lengua griega y el libre examen de las ideas. Entre los principales impulsores de la literatura antigua se encuentran Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, los italianos, que son, el Renacimiento nace en Italia, justamente ahí se dan los principales precursores. Cosme de Medici se convirtió en el principal mecenas de Florencia, una ciudad de Italia muy conocida, donde fundó la Academia Platónica, tomando los antiguos precedentes de lo que era, de lo que eran los griegos y los romanos, ¿no? Los humanistas decían comprender la realidad sin referencia a dogmas religiosos. O sea, ellos quieren alejarse de la religión, comprender la realidad en ese entonces desde el punto de vista del ser humano, ¿no? Ya no, o sea, más científicamente, ya no creer solamente que Dios hizo el mundo, sino que ya verlo de una forma más científica, ¿no? Y por lo que proponen la vuelta al conocimiento humano natural, tal giro antropocéntrico se ve reflejado en la formulación de una ética con cada vez menos rasgos religiosos, ¿no? Así como la literatura y el arte tuvieron una inclinación naturalista, también lo hicieron las ciencias. Y de ahí pues vamos a ver nosotros también otra parte de personajes que también van a influenciar en la ciencia. Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Francis Bacon, ¿no? Que Nicolás Copérnico está en contra del modelo ptolomeico, que primó durante la Edad Media, ya en la escolástica, en la Edad Media. Copérnico planteó que la Tierra no era el centro del universo, o sea, no que la Tierra giraba todo, antes se pensaba que giraba todo alrededor de la Tierra, sino que esta giraba alrededor del Sol. Fue el primero, Copérnico, ¿no es verdad? Luego Galileo Galilei sostuvo el sistema heliocéntrico y echó por tierra la autoridad científica de Aristóteles. Trató de explicar desde la materia y el movimiento todos los fenómenos del mundo. Y luego Francis Bacon se caracterizó por su confianza en el saber humano, al que consideraba eficaz y útil. Propugnaba la ciencia para mejorar la vida humana. La finalidad práctica de la ciencia era el dominio de la naturaleza. Entonces podemos apreciar, estimados alumnos, cómo nosotros aquí dentro de esta lectura vemos que el hombre en aquella época, ¿no?, deja atrás la Edad Media, ¿no?, de lo religioso y trata de plasmarse más en lo científico, en el ser humano, en una explicación mucho más humana y científica, porque ya no creen solamente que Dios hizo todo, sino que justamente piensan que el ser humano viene pues de un proceso evolutivo y aparecen las teorías y todo lo demás. Entonces aquí vamos a ver algo muy interesante, cómo es el cambio de dogma, el cambio de creencias dentro de nuestro mundo, que se dio justamente en el siglo XV y XVI, gracias al Renacimiento y el humanismo. Eso es todo. Van a hacer ustedes un trabajo que les voy a poner a continuación. Les voy a poner dentro de nuestro classroom.